Amén. Gracias le damos a Dios por este tiempo. Dios es bueno, Dios es fiel. Amén. Y en esta hora vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Yo le quiero invitar a usted, primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer allí la palabra de nuestro Dios. Amén. Le bendecimos a usted que está en este lugar, usted que se conecta. Bienvenido a esta transmisión y ayuno por nuestras familias. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hacía así cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Vemos un pasaje donde nos habla acerca de la oración que hace Ana. Pero antes de Ana realizar esta oración donde pide algo a Dios, vemos en los versículos primeros, ¿verdad?, todo lo que Ana estaba viviendo. Elcana tenía 2 mujeres, una que se llamaba Ana, la otra Penina. Sin embargo, en estas 2 mujeres había una diferencia, y era que una tenía hijos y la otra no podía tener hijos. En esta cultura el hecho de no tener hijos era vergonzoso, ¿verdad? Muchos lo podían señalar. Sin embargo, Ana era amada por su esposo. La rival Penina estaba siempre allí, y los hijos de aquella mujer eran el testimonio de lo que Ana no podía tener. Amén. Y vemos entonces así una mujer que durante años puede ver este proceso en su vida. Un momento en su vida, una etapa o, ¿verdad?, muchos años donde aquella mujer, a pesar de anhelar en su corazón tener un hijo, no lo había podido conseguir. A pesar de quizás intentarlo por muchas veces, aquella mujer seguía en la misma condición. Pero algo importante aquí y en lo que nosotros hoy vamos a mirar era que cuando ellos ofrecían sacrificio a Jehová, dice la palabra que a Ana se le daba una parte escogida. Esto lo hacían cada año, ¿verdad? El ofrecer sacrificio a Jehová. Y aunque Ana era amada, dice la palabra de Dios, Jehová no le había concedido tener hijos. Eso quiere decir que Dios era el que tenía la autoridad para que Ana, ¿verdad?, pudiera recibir su milagro, pudiera concederle Dios aquel anhelo que había en su corazón. Y hay cosas en nuestra vida que aunque por muchos años nosotros la hemos anhelado, aunque hemos estado esperando, y aún hay etapas en la vida donde aquella mujer, aquella hombre, aquel joven, aquel
hijo de Dios anhela algo, sabe que aunque no lo haya visto hasta ese momento, no quiere decir que Dios no lo va a conceder. Amén. Por mucho tiempo Ana había tenido ese anhelo en su corazón, era lo que ella quería. Y aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y aun cuando esa situación era difícil, aún la hacía peor una mujer llamada Penina, que le recordaba, la irritaba, le decía el momento que ella estaba viviendo, lo que ella no había podido obtener, aquel anhelo de su corazón. Aquella mujer estaba allí y no solamente el hecho de verla con los hijos y Ana sentir que ella no los podía tener, traía aflicción a su corazón, sino que la escritura nos está diciendo que Penina, su rival, la irritaba, la molestaba, la afligía, le decía una cosa y otra. Y para que una persona la irriten no es con cualquier cosa. Amén. Era una persona que irrita a alguien es después de decirle muchas cosas, después de estarla maltratando, después de estarle diciendo cosas que no son muy agradables. Y ahí estaba aquella mujer que la escritura dice que era una rival. Amén. Aquella mujer era una rival de Ana y el propósito de esa mujer era irritarla, era hacerla sentir mal, no era quizás hacerle olvidar aquel suceso que estaba pasando, no, el propósito de aquella mujer era recordarle siempre lo que Ana estaba viviendo. Y hay momentos en los cuales, ¿verdad? Hay personas que se levantan, que tocan quizás aquella parte, aquel momento donde usted ha estado esperando, ha estado anhelando algo y como si no fuera suficiente la situación difícil que está viviendo, viene alguien como que a recordarle. ¿Qué situación tan incómoda estaba viviendo Ana? Y el propósito de irritarla, dice la escritura, que no solamente era eso, sino enojándola y entristeciéndola. Y nuevamente la escritura nos está diciendo, y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijo. Aquella mujer irritaba a Ana, enojaba, hacía que Ana se enojara y aún se entristeciera. Y vemos que esta es la actitud que toma Ana frente a la circunstancia que está enfrentando, frente a las palabras, ¿verdad?, que aquella mujer le está diciendo. Y sabe que hay diferentes actitudes que hoy nosotros podemos tomar frente a una circunstancia, ante lo que otra persona nos puede decir, ante lo que hoy estamos viviendo. Ana se irritaba, Ana se enojaba y Ana se entristecía por la situación que estaba viviendo. Y ese es muchas veces el propósito del enemigo, de aquel que está a nuestro alrededor: irritarnos, enojarnos, hacernos entristecer o hacernos sentir mal. Pero qué importante cuando usted y yo sabemos en quién hemos creído, que nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso, y cuando aprendemos por encima de cualquier acusación, por encima de cualquier expresión, por encima de cualquier frase que nos puedan decir, nosotros seguir confiando en el Señor. Amén. Por mucho tiempo Penina había estado enojando, entristeciendo a Ana. Esto lo hacía de constante, ¿verdad? De continuo, por lo que Ana estaba pasando, entristeciéndola. Y la escritura dice, así hacía cada año, como que cada año les recordaba la situación que ella estaba viviendo, los problemas que ella tenía, ¿verdad? Lo que no había podido obtener. Y muchas veces hay cosas que no hemos podido lograr. Quizás durante el año había estado esperando algo. Durante este año usted dijo, bueno, no lo alcancé el año anterior, pero este año yo creo que sí lo voy a alcanzar. Quizás Ana, la circunstancia de ella era poder decir, este año no pude
pude lograrlo, pero el próximo año lo voy a hacer. Y a veces pareciera como que las cosas se van dando tiempo, postergando. Y a medida que pasa el tiempo, hay personas que van perdiendo la esperanza. Sí, hay cosas que durante este año tal vez hemos esperado, hemos anhelado en nuestro corazón, hemos pedido y aún hasta este momento no hemos visto nada, pero eso no quiere decir de que Dios no lo va a hacer. Amén. Dios tiene el poder para responder. Dios tiene el poder para traer una respuesta, pero hay un tiempo de parte de Dios. Amén. Pero entre tanto esperamos esa respuesta, ese milagro, ese anhelo que hay en nuestro corazón, qué bueno es aprenderlo a tomar con la mejor actitud. Aunque aquella mujer irritaba a Ana, la hacía enojar y entristecer, dice la palabra que cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Mire que aquí la escritura nos está diciendo que ella lo hacía en una fecha muy particular. Y la escritura nos dice que era cuando subía a la casa de Jehová. Entonces allí como que le recordaba lo que ella estaba esperando y no había podido obtener. Pero sabe que aunque aquella rival le irritaba, le hacía entristecer, le hacía enojar, eso no era impedimento para que Ana subiera y adorara el nombre de Jehová. La circunstancia, el problema, la adversidad, lo que hoy podemos estar pidiendo, pero que aún no hemos visto, no debe convertirse en un obstáculo para que nosotros nos acerquemos a la presencia de Dios, para que nosotros vayamos y nos congreguemos, para que nosotros tengamos una relación con Dios. Hay personas que se frustran cuando no ven una respuesta, cuando le están pidiendo a Dios algo y aún no han visto aquello de parte de Dios. Pero sabe que aunque Ana estaba viviendo esto, ella no dejó de adorar a Dios, ella no dejó de buscar la presencia de Dios, ella no dejó de subir al templo de Jehová. Y es una palabra que nos invita a persistir, a perseverar, a caminar con Dios a pesar de, sin mirar lo que hoy nos hace falta. Porque qué bueno, ¿verdad? Es cuando le pedimos algo a Dios y Dios nos lo da. Dios lo concede. Pero ¿qué pasa cuando le hemos estado pidiendo algo a Dios y aún no hemos visto una respuesta? ¿Será que seguimos adorando? ¿Será que seguimos sirviendo a Dios? ¿Será que seguimos buscándole? ¿Será que no nos importa lo que otros digan, lo que puedan pensar de nosotros? ¿Sabe? Nuestra mirada debe estar puesta en el Dios Todopoderoso. Y es lo que Ana había decidido. Ella decidía también con esa parte que le habían dado, ir al templo de Jehová. Amén. Así que Ana subía también al templo de Jehová y dice la escritura que la actitud que ella tenía por lo que estaba viviendo era que Ana lloraba y no comía. Eso afectaba su corazón. Pero sabe, aunque ella se sentía triste, aunque sentía dolor en su corazón, eso no afectó la comunión que ella tenía con el Padre Celestial. Y lo que nosotros hoy podemos sentir, lo que podemos atravesar en nuestra vida, no debe afectar la relación personal e íntima que usted y yo debemos tener con el Dios Todopoderoso. Porque ¿sabe qué espera Dios también de nosotros? Que seamos sinceros. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce cada proceso de nuestra vida. Dios sabe en qué condición hoy nos encontramos. Pero qué bueno que eso no se convierta en una excusa para alejarnos de Dios, para separarnos de Dios, sino que eso nos lleve a acercarnos más a la presencia de Dios, a seguir confiando en el Dios Todopoderoso. Amén. Ana lloraba, pero así subía al templo de Jehová. Ana no comía, pero aún así ella seguía. Y aun cuando las palabras de su esposo trataban de consolarla, no alcanzaban a quitar la tristeza, el vacío y el dolor
que Ana sentía, porque hay cosas en nuestra vida que solo Dios puede entender. Hay vacíos, hay tristezas que solo Dios puede quitar, y hay circunstancias, ¿verdad?, en la vida del ser humano que solo Dios puede entender. Y dice la Escritura que Ana se levantó después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, dice la Escritura que ella, es decir, Ana, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana no esperó estar bien, ¿verdad?, que su corazón estuviera alegre o de que su situación cambiara para ir delante de la presencia de Dios. Ana se presentó delante de la presencia de Dios tal y como ella estaba, y nos dice la Escritura que Ana lloró, dice, a ella con amargura de alma oró a Jehová, tal cual se encontraba, con esa amargura de alma, con ese dolor en su corazón. Así ella pudo orar a Jehová. Y sabe que llama la atención aquí que nosotros en ningún momento podemos ver, o la Escritura nos dice que Ana le respondía a Penina. En ningún momento vemos que Ana se queja por los maltratos que recibía de aquella mujer, sino que Ana se mantuvo firme. Ana no se dejó mover por las palabras de otra mujer, ¿verdad? Ana no dejó que eso afectara o llevara a acusar a aquella mujer, sino que ella fue al lugar donde usted y yo podemos descansar, podemos ser restaurados, podemos encontrar respuesta, y esa es la presencia de Dios. Amén. Entonces, con amargura de alma, ella oró a Jehová y lloró abundantemente. Una oración sincera, una oración donde nosotros, ¿verdad?, debemos de despojarnos de todo lo que somos y presentarnos delante de Dios tal cual somos. Yo no sé de qué manera en este día usted ha venido, usted se presenta, en qué condiciones hoy estamos aquí, pero así tal cual somos, qué bueno es decirle: Señor, mira lo que hoy estoy viviendo, poder descansar en Dios. Ana pudo descansar en Dios, pudo desahogarse. Fue una oración personal, una oración íntima, y qué bueno cuando usted y yo allí en nuestra casa, en el lugar donde nosotros estemos allí en privacidad, en lo secreto, poder conversar con Dios, poder descansar en Él, poder aún llorar delante de la presencia de Dios. ¿Sabe? Ana se estaba desahogando, Ana estaba hablando con el Dios Todopoderoso, así tal cual y ella se encontraba. Ana lloró abundantemente porque la tristeza y el dolor que había en el corazón de Ana era muy grande. Amén. Y la Escritura entonces nos está diciendo en esta hora que Ana hizo voto diciéndole a Dios que si Él le concediera, ¿verdad?, tener un hijo varón, si se dignare mirar a su aflicción, ella lo dedicaría todos los días de su vida, ¿verdad? Dice la palabra, y no pasaría navaja sobre su cabeza. Así como Ana se pudo desahogar delante de la presencia de Dios, pudo llorar abundantemente, oró con amargura en su corazón, Ana aquí hizo una oración. Y así como Dios puede entender nuestra condición, también es necesario de que usted y yo presentemos aquella petición que hay en nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Ana no empezó a quejarse y a decir: Señor, tú no me has respondido. Señor, cuánto tiempo de sufrimiento. Y muchas veces nos enfocamos es en nosotros, en el problema. Señor, pero ¿por qué no has hecho esto? Padre, ¿por qué aún yo pidiéndote tanto tiempo? Y mira, nada que veo, la situación es peor. Mira mi salud, Señor, mira mi familia, mira los hijos.
hijos, mira el empleo, mira cómo estoy. Y sabe, muchas veces nosotros nos desgastamos en quejarnos, ¿verdad? En recordarle y decirle a Dios lo mal que nos sentimos. Pero aquí vemos a una mujer que le está diciendo: Señor, si tú te acordares de tu sierva, si te dignares a mirarme. Sabes, una oración en la cual Ana está reconociendo de que Dios tenía el poder de ayudarla. El hecho de que ella no había concebido un hijo no quería decir de que Dios no tenía el poder. El hecho de que hasta este momento usted y yo no hayamos visto una respuesta en nuestra vida no quiere decir de que Dios no tenga el poder o de que no sea verdad o no quiera Dios concedernos aquella respuesta. Pero vale la pena también decir algo, que hay cosas en nuestra vida y cuando nosotros vamos a orar, pedirle a Dios que sea de acuerdo a su voluntad. Amén. Pero aquí podemos ver una oración donde Ana le dice a Dios que ella anhelaba un hijo como varón. Ana especificó. Y qué bueno cuando usted y yo especificamos y le podemos decir: Señor, mira lo que anhela mi corazón. Padre, mira, yo quiero esto y aquello. Poderle ser específico a Dios. Poderle decir: yo sé que tú tienes, Señor, el poder para responderme. Yo sé que tú, si está en tu voluntad, Señor, tú me puedes dar esto o aquello. Y Ana así lo hizo. Y Ana también dijo algo, y era que si Dios le concedía aquella petición, ella lo dedicaría a Dios. Amén. Es así entonces como Elí empieza a observar a Ana, pero como Ana no levanta su voz, sino que Ana está derramando su corazón delante de Jehová y solamente se movían sus labios, Elí, el sacerdote, la tuvo por ebria. Y es que nosotros, para ser escuchados por Dios, no necesitamos levantar nuestra voz. Usted y yo podemos hablar íntimamente con Dios sin que nadie más nos escuche. Y allí en secreto, dice la Escritura, que cuando oramos en secreto, Dios nos va a recompensar en público. La oración que nosotros hacemos en secreto, en la intimidad, ¿verdad? En la presencia de Dios, allí donde no ve aquella persona que nos irrita, aquel que nos quiere ver mal, así como aquella mujer lo hacía, que irritaba a Penina, así usted y yo también debemos aprender a hacer esa oración en secreto, donde solamente Dios conozca la petición que hay en nuestro corazón, donde solo Dios pueda escuchar las palabras que usted y yo estamos expresándole a Él, porque esa es una parte, ¿verdad?, de la oración, donde es personal. Hay cosas personales, hay cosas que solamente usted y Dios pueden saber. Hay cosas en las cuales nosotros podemos hablar con nuestro Padre Celestial. Hay otras peticiones que sí, nosotros podemos orar y ponernos de acuerdo como iglesia, como familia, ¿verdad? O ponernos de acuerdo con otra persona y allí Dios también responde. Pero aquí podemos ver una oración personal entre Dios y Ana. Amén. Cuando Elí la observa y piensa que está ebria, Ana le está diciendo que no, que ella hablaba en su corazón. Amén. Y aunque Elí la tuvo por ebria, Ana le está diciendo: yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y sabe que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Muchas veces derramamos nuestro corazón delante de una persona, le contamos nuestros problemas, lo que estamos viviendo, y sabe que aunque esa persona muchas veces se compadece, puede que sienta misericordia de nosotros, esa persona tiene limitaciones, pero cuando usted y yo derramamos nuestro corazón delante del Dios Todopoderoso, cuando nosotros somos sinceros con Él, cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios, Dios se va a mover a nuestro favor. Vamos a ver respuesta del Dios Todopoderoso en nuestra vida. Ana había derramado
su alma delante de Jehová, así como estaba atribulada de espíritu. Y Ana podía decir: por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Era fácil la situación de Ana? Era una situación complicada lo que ella estaba viviendo. Aquí Ana está diciendo la magnitud de mis congojas. No solamente ella no había podido tener aquel hijo, sino que tenía una persona que le irritaba, que le decía una cosa, que le decía otra. O sea, Ana estaba enfrentándose a muchas cosas en su vida, a muchas tribulaciones, aflicciones, a muchas congojas, pero ella pudo encontrar la respuesta a su aflicción y a su congoja delante de la presencia de Dios. Porque cuando hay una persona triste, atribulada de espíritu o que está en mucha aflicción, ¿sabe dónde va a encontrar la respuesta? En el Dios Todopoderoso, en la presencia del Dios en el cual hemos creído, el que creó los cielos y la tierra. Y era allí donde Ana estaba, en el lugar correcto, en el lugar indicado, y es la presencia de Dios. Y cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, cuando nosotros nos humillamos delante de Él, vamos a recibir respuesta. Vamos a ver cómo nuestra vida empieza a cambiar. Amén. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Amén. Y por muy cargado, afligido, angustiado que se encuentre una persona, puede descansar en la presencia de Dios. Y es día en el cual Dios quiere que usted y yo descansemos en su presencia. Dios quiere que usted y yo nos despojemos delante de la presencia de Dios. Soltemos nuestras cargas, las aflicciones, las angustias que hoy podemos tener en nuestra vida. Ana no saldría igual de aquel lugar. Ana llegó a aquel templo, a la presencia de Jehová, triste, ¿verdad? Atribulada, afligida, angustiada, cargada. Pero vamos a ver así entonces a una Ana que descansa en la presencia de Dios, pero después de desahogarse, de humillarse delante de Dios, ella cambia. Y es lo que Dios hoy espera de nosotros, que aprendamos a confiar en Él aún antes de haber visto un milagro, una respuesta en nuestra vida. Ana pudo confiar y tenía fe en la oración que ella había realizado. Y usted y yo hoy debemos de tener fe y saber de que si nos hemos humillado delante de la presencia de Dios, si hemos ido delante de Él, Dios nos va a responder. Amén. Dios va a obrar en nuestra vida. Elí, que tenía una autoridad delegada por Dios, le está diciendo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén. Ana, ¿cómo debía ir? En paz. Y es lo que Dios hoy quiere de nosotros, que estemos en paz. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que guarda nuestro corazón, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios nos da no quiere decir que no vamos a tener problemas, luchas, no vamos a enfrentar tribulaciones, aflicciones, no, sino que por encima del problema, de la aflicción, del proceso que hoy estemos viviendo, usted y yo podemos tener paz, porque nuestra paz depende del Dios Todopoderoso y no de la circunstancia o de lo que hoy estemos enfrentando. Amén. Ana entonces debía irse en paz, porque el Dios de Israel, el Dios verdadero, el Dios que nos ha creado, el Dios que nos ha llamado, era el que iba a responder su petición. Hoy que hemos traído una petición delante de Dios, usted y yo debemos irnos confiados, teniendo la certeza, la fe, la seguridad de que Dios va a intervenir, de que Dios va a hacer algo a nuestro favor, de que Dios, ¿verdad?, va a actuar de una manera poderosa. Entonces dice la Escritura: y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste.
Y es así la actitud que hoy Dios quiere que tomemos. Muchas veces oramos, ¿verdad? Vamos de la presencia de Dios, oramos los unos por los otros y hay personas que salen con la misma actitud, se van tristes, abatidos, afligidos, y eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Dios quiere que descansemos y que cuando ya hayamos expresado todo delante de Dios, hayamos entregado nuestras cargas, usted y yo cambiemos nuestra actitud. Ana no comía, Ana estaba triste, Ana estaba afligido, pero después de eso dice la escritura que aquella mujer se fue, comió y no estuvo más triste. Es decir, que ya su actitud cambió, ¿verdad? Ya su vida era diferente, aún sin ella haber recibido aquel milagro. Pero Ana había recibido una palabra de parte de Dios, amén. Y Ana pudo confiar en que ciertamente vería la respuesta de Dios en su vida. Yo no sé en esta hora cuántos pueden creer de que Dios nos puede responder, de que Dios puede actuar en nuestra vida, de que Dios puede obrar un milagro en nosotros, amén. Se fue entonces Ana, se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá. Fueron a su casa en Ramá y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó ¿de quién? De Ana. Ana se levantó muy de mañana y ¿sabe cuál fue la actitud de Ana? Que Ana adoraba. Ya Ana no estaba triste, sino que cambió su aflicción, su tristeza y su dolor por adoración. Qué bueno cuando nosotros cambiamos nuestra actitud y muchas veces nosotros tenemos una actitud incorrecta. Qué bueno que ante cualquier circunstancia usted y yo no nos quejemos, ¿verdad? No le digamos, ay Señor, ¿por qué estoy viviendo esto y lo otro? Yo estoy triste, atribulada, afligida, sino que usted y yo seamos de esos que levantamos una adoración a Dios. Le podemos decir, hoy te doy gracias, Señor, porque tú estás al control, porque mi vida está en tus manos y porque yo sé que tú tienes el poder sobre todas las cosas. Tenemos a un Dios que es soberano. Amén. Dios tiene el control de todo y Dios tenía el control de la vida de Ana. La escritura nos dice que Dios se acordó de ella. Y fue así como Ana pudo concebir aquel hijo. Es decir, que Ana pudo ver la respuesta de Dios en su vida. Pero sabe, Ana tuvo que vivir un proceso. Ana tuvo que pasar muchos momentos de tristeza, de dolor en su corazón, pero al final Ana pudo comprobar y ver en su vida que cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios, cuando derramamos nuestra alma delante de Él y cuando pedimos su ayuda, Dios nos va a responder. Ese es el mejor lugar donde usted y yo podemos ir a la presencia de Dios. Allí Dios nos va a ayudar. Muchos familiares, amigos, quizás pudieron querer ayudar a Ana, pero solo había una persona que podía ayudarla y era el Dios Todopoderoso. Aunque muchas veces busquemos la salida, la respuesta en personas o en otras cosas, ¿sabe? Su respuesta está en el Dios Todopoderoso. Su respuesta y la mía viene del Dios grande y maravilloso. Amén. En el versículo 26 nos dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Amén. Ana cumplió con lo que le prometió a Dios. Y muchas veces en la dificultad le prometemos cosas a Dios. Amén. Señor, me voy a comprometer más contigo. Dios, voy a hacer esto y lo otro. Pero qué bueno cuando usted y yo le cumplimos a Dios. Ana cumplió con el voto
que había hecho delante de la presencia de Dios. Y Ana pudo testificar y decir que él, Samuel, ¿verdad?, que llegó a ser un gran profeta de Dios, un gran líder sobre Israel, pudo Ana decir: esta es la respuesta a mi oración. La respuesta a la oración de Ana no fue cualquier respuesta, fue un hijo, un siervo de Dios, un hombre que marcó al pueblo de Israel. Esas son las bendiciones que Dios da. Dios da una bendición que enriquece, ¿verdad? Las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza. Y Ana entonces sería aquella madre del profeta Samuel, de un gran hombre de Dios, pero Ana tuvo que humillarse delante de Dios. Y vemos aquí también la actitud de Ana, y dice la escritura: será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Vemos una mujer que después de pasar por muchos años, por muchos momentos de tristeza, de dolor en su vida, fue una mujer que cambió su actitud y ahora era una mujer que adoraba a Dios. Y allí Dios nos quiere llevar a momentos en nuestra vida donde nosotros podamos ser esos hijos que adoran a Dios, que reconocen el poder que hay en el Dios Todopoderoso. Amén. Así que Ana pudo ver la respuesta de Dios en su vida, y Ana no solamente tuvo a Samuel, sino que después de Samuel Dios le concedió tener más hijos. Amén. Y así vemos entonces cómo la vida de una mujer es cambiada por la oración, el poderse acercar a la presencia de Dios y ser sinceros y transparentes, ¿verdad?, con el Dios Todopoderoso. Así que día en el cual vamos a tener un tiempo para orar, en la condición que usted hoy haya venido, la petición que hoy tenga en su corazón, el anhelo que hoy tenga en su corazón, que durante este año usted le haya dicho: Señor, he estado esperando este milagro, no lo he visto. Vamos a orar. Amén. Dice la palabra: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus aflicciones. Así que yo le invito en esta hora a estar en pie. Vamos a orar. Vamos a tener un tiempo para clamar, para pedir la ayuda de Dios y para decirle a Dios: yo necesito que tú te acuerdes de mí. Usted que está allí conectado, vamos a orar y vamos a decirle: Padre, yo hoy derramo mi alma, mi corazón delante de ti. Padre amado, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Mira aquella mujer Ana, Señor, todo lo que tuvo que pasar, pero al final ella vio la respuesta en su vida, vio su milagro, una oración contestada. Dios, mira a los hermanos que están allí conectados, cuántos anhelos hay en su corazón, cuántas peticiones. Te pedimos que sea usted trayendo respuesta conforme a su voluntad, Señor. Dios mío, hoy oramos, hoy clamamos por un milagro, por una sanidad, por una respuesta, restauración, por una intervención tuya, Dios. Tú tienes el poder para obrar un milagro, Dios, porque cuando las cosas se salen de nuestras manos, Señor, cuando ya no hay probabilidad, humanamente hablando, en usted, Señor, hay todas las probabilidades. Y hoy oramos, Dios, para que sea usted ministrando en la vida de cada uno de sus hijos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.